Imagina una situación así. Te enfrentan a la pregunta, ¿podrías sobrevivir en un combate contra un dinosaurio ancestral? Quiero decirte de inmediato que hay 3 datos importantes que debes tener en cuenta para comprender la magnitud de este enfrentamiento. En primer lugar, la fuerza de un golpe de un humano es de aproximadamente 150 libras de fuerza al golpear con el puño. Aunque esta cifra es impresionante, hay que admitir que en comparación con la fuerza de un depredador antiguo, es insignificante. En segundo lugar, el tiranosaurio rex moderno, un depredador gigante capaz de morder con una fuerza de aproximadamente 12.000 libras, lo que equivale al peso de un autobús escolar cayendo sobre ti. Y por último, en tercer lugar, la lógica de acción de uno de los dinosaurios más conocidos y peligrosos que analizaremos hoy, que cazaba en manadas y podía alcanzar velocidades superiores a las de Usain Bolt, mientras que su masa alcanzaba aproximadamente 4,5 toneladas, y sus dimensiones eran comparables a las de un rinoceronte. Y todo esto es solo el primer punto de nuestra lista de dinosaurios. En definitiva, no tendrías ninguna oportunidad de sobrevivir. Pero antes de destruir por completo tus ilusiones de que puede ser diferente, cabría señalar que en esta historia hay algo realmente aterrador. Por eso, lo mejor será mantener la calma y seguir mirando con atención, porque hemos preparado una lista de los 10 seres más peligrosos de la antigüedad, cada uno demostrando una superioridad absoluta en fuerza de ataque y estrategia. No quiero arruinar tus esperanzas, pero seamos sinceros, estos seres no son simplemente imágenes aterradoras de un libro de zoología. Poseían la capacidad de destruir todo lo vivo a su alrededor, y algunos de ellos tenían tal agresividad que incluso la imaginación parece un escudo débil frente a su poder. Seguramente sabes que en las películas de terror, el protagonista suele decir, al menos, cazan solos, justo antes de descubrir que, en realidad, toda una manada de estos depredadores se oculta cerca. Pues bien, eso precisamente hacían los mapsáuridos, los herbívoros más temibles que, en realidad, eran depredadores que cazaban en grupo. Es curioso, pero los científicos encontraron un cementerio entero de fósiles de estos dinosaurios en Argentina, lo que indica una alta organización social de estas criaturas y que sus manadas funcionaban como leones o lobos modernos, pero en una escala mucho mayor. Si alguna vez piensas que puedes esconderte o escapar de uno de estos monstruos, escúchame con anticipación. Te lo diré claramente, un solo mapsáurido es mucho más que un simple dinosaurio grande. En su cráneo había una masa de dientes afilados y dentados, más larga que toda tu mano, en forma de espiral, que medía como un plátano, con cientos de estos dientes, similares a las púas de una petrelera, formando una mandíbula poderosa. Pero eso no es todo. Para hacer su amenaza aún más temible, te diré que probablemente no era un cazador solitario. Estos dinosaurios estaban especialmente adaptados para correr rápidamente. Sus patas parecían diseñadas para persecuciones a alta velocidad, y a pesar de su masa, comparable a la de un elefante entero, podían alcanzar velocidades asombrosas. En cuanto a los ataques, investigaciones han demostrado que los mapasáuridos atacaban con una coordinación organizada, como los lobos modernos, pero mucho más grandes y peligrosos. Imagínese lobos del tamaño de autobuses urbanos, capaces de destruir una pared de concreto en un instante o de abrir su defensa en un segundo. Su mordida era tan poderosa que incluso los esqueletos de titanocéfalos, que pesaban alrededor de 100 toneladas, unos gigantes fósiles de mamíferos que hacen que los elefantes y rinocerontes parezcan gatos domésticos, muestran restos de sus feroces mordidas. Incluso su hueso humano no sería más que un aperitivo para estos depredadores. Lo más sorprendente y terrible es que los mapasáuridos poseían no solo una fuerza increíble, sino también un sistema de percepción visual avanzado, conocido como sistema binocular estereoscópico. Es decir, no solo cazaban en grupo, sino que podían calcular con precisión la distancia a su presa, lo que aumentaba sustancialmente su éxito en la caza. Teniendo esto en cuenta, esconderse detrás de un árbol o arbusto sería inútil. Estos dinosaurios podían verte con una precisión enorme. Si piensas que aún puedes esconderte o escapar, es probable que te equivoques y seas simplemente un desafortunado. Ellos rápidamente descubrirán dónde te ocultas y atacarán en coordinación, y esta persecución probablemente terminará muy mal para ti. Lo más desagradable es que, en general,
un humano no tiene suficiente tiempo para comprender lo desesperada que es su situación, porque un ataque sucede en un instante. Y si de repente te encuentras rodeado por un grupo de mapasáuridos, apenas tendrás oportunidad de darte cuenta a tiempo de cuán equivocado estabas respecto a tu seguridad. Pero si crees que una caza en manada ya es un escenario aterrador, espera y escucha sobre el siguiente dinosaurio que podía cazar solo. Este lagarto supera a todos en crueldad e ingenio. Las películas olvidadas de parques jurásicos enseñaron que los velociraptores eran pequeños, rápidos depredadores muy inteligentes y peligrosos. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más aterradora que cualquier película, e incluso un poco peor de lo que podías imaginar. Fíjate en la famosa garra asesina, que aparece tan a menudo en el cine y en todas las ilustraciones. Muchos creen que su afilada uña curva servía solo para cortar y desgarrar carne. Pero en realidad, esta garra era tan agresiva y mortal que puede compararse con un arma de destrucción masiva. Su curvatura y longitud, que a veces se atribuyen hasta 75 centímetros, le permitían infligir ataques mortales a enemigos y víctimas, clavándose en el cuerpo del objetivo con una fuerza capaz de desgarrar la piel e incluso romper huesos. Esta garra, en esencia, se convirtió en símbolo de los antiguos cazadores, cuya agilidad y precisión aterradora los hacían criaturas verdaderamente peligrosas, capaces de matar rápida y despiadadamente. En los primeros años de estudio de los restos fósiles de dinosaurios, muchos científicos y exploradores los imaginaban como monstruos horribles y lentos, similares a caricaturas de películas sobre criaturas terroríficas y siniestras. Sin embargo, con el tiempo, la arqueología y la paleontología ampliaron nuestro conocimiento, y quedó claro que estos seres prehistóricos eran mucho más complejos, elegantes y, en última instancia, peligrosos de lo que habíamos supuesto. Entre ellos, destaca uno de los representantes más conocidos, el Velociraptor, o, como a veces se le llama, la pequeña y astuta criatura depredadora, cuyas características estructurales solo quedaron claras tras un análisis detallado de los restos fósiles. Es interesante que dentro de la morfología de este dinosaurio se escondían rasgos sorprendentes que lo convertían no solo en un corredor rápido y ágil, sino también en un cazador extremadamente mortal. ¿Por qué merece especial atención? De eso hablaremos a continuación. Empecemos por decir que los huesos, que sugieren sus hábitos, indican que en su cuerpo había 5 elementos principales en sus manos. Dejando de lado los estereotipos sobre la debilidad y la inutilidad, se puede decir que el brazo del cazador ancestral no era algo de juguete o hecho de cañas. A diferencia de los pequeños dedos, como los del T-Rex, estas extremidades representaban órganos bastante poderosos, capaces de realizar un trabajo serio. Los estudios científicos mostraron que la musculatura de sus brazos era considerablemente más fuerte de lo que parecía a simple vista. Su fuerza podría comparable a la de las aves rapaces modernas, como los halcones y águilas, que pueden desgarrar fácilmente la piel o el hueso, incluso de una presa grande. Imagínate, sus manos eran como navajas de bolsillo, con filos afilados que podían enganchar y sujetar a la víctima en un instante, sin darle oportunidad de escapar. Estos ganchos probablemente se usaban para sujetar firmemente a la presa, mientras que otras armas, dientes, garras y músculos fuertes, se encargaban de despiezarla. En cuanto a las armas en sí, resultaron ser mucho más sorprendentes de lo que estamos acostumbrados a ver en los dinosaurios estereotipados. En la imagen conocida, creada a partir de la figura del T-Rex, se suponía que sus cortos y débiles brazos apenas tenían utilidad práctica. Sin embargo, los nuevos descubrimientos muestran lo contrario. En realidad, eran sistemas de armas muy potentes, acoplados a músculos robustos. Esto le permitía no solo agarrar y sostener objetos, sino también manipularlos con precisión, y quizás incluso matar presas más grandes o en rápido movimiento. Ese nivel de adaptaciones específicas y fuerza muscular lo convertía en algo más que un simple corredor rápido. Un cazador meticuloso y astuto, capaz de planear ataques y capturar presas con una precisión sorprendente. Cuando se habla de la velocidad de este depredador, hay que entender que sus estimaciones alcanzaban aproximadamente 40 millas por hora. Para tener una mejor idea de su tamaño, comparemos. El atleta más rápido del planeta, Usain Bolt, puede alcanzar velocidades de poco más de 27 millas por hora.
Por lo tanto, el velociraptor podía moverse casi en una proporción de 1,5 veces más rápido que un corredor en carrera, lo que lo hacía increíblemente peligroso para cualquier presa, incluso para las más grandes que él mismo. Y lo interesante es que su pequeño tamaño aumentaba aún más su potencial de peligro. Las características menores facilitaban que pudiera acercarse sigilosamente a su objetivo, ocultarse tras cobertizos, desplazarse de manera más rápida y discreta. Además, si tenía que abrirse paso a través de puertas, podía atravesarlas sin problemas gracias a su figura compacta y flexible. También, las estimaciones de velocidad obtenidas a partir del estudio de sus huesos conservados muestran que podía acelerar hasta aproximadamente 40 millas por hora en un solo impulso. Esto es un dato importante porque, en comparación, el corredor deportivo, el más rápido del mundo, alcanza en su máxima velocidad solo unas 27 millas por hora. Por eso, incluso los más rápidos entre nosotros estarían indefensos ante este ágil y veloz depredador. Las comunidades arqueológicas evidencian que estaba cubierto de plumas. En realidad, la presencia de plumas hacía que su aspecto fuera más espectacular que simplemente futurista. En caso de ataque o, supongamos, durante un momento apasionado de la batalla, sus plumas podrían lucir bastante llamativas, añadiendo un toque de lujo incluso en una escena de caza sangrienta. Sin embargo, lo más fascinante no es solo su rapidez y agilidad, sino también su inteligencia. En parte, esto resulta sorprendente, porque en las películas a menudo representan a los dinosaurios como monstruos torpes que se mueven solo por instinto. Pero los hechos sugieren lo contrario. El velociraptor tenía un cerebro bastante desarrollado en comparación con su tamaño corporal, y su proporción entre cerebro y cuerpo no era muy diferente a la de los mamíferos modernos, chimpancés o incluso algunos primates. Esto significaba que no era solo un depredador rápido, sino también astuto, capaz de procesar información espacial y táctica compleja. Es probable que pudiera planear sus ataques, prever los movimientos de su presa y escoger los momentos más vulnerables para atacar. Esta característica lo hace mucho más peligroso que un simple animal veloz. Los hallazgos diagnósticos y los fósiles confirman que su cerebro era bastante grande y desarrollado, y el tipo particular de cavidades y protuberancias indicaba la presencia de órganos sensoriales muy bien desarrollados. Estos órganos, los sistemas sensoriales superiores, le permitían no solo distinguir olores con precisión, sino también determinar la dirección de su movimiento a varias millas de distancia. Gracias a ello, el dinosaurio podía encontrar presas incluso en condiciones de mala visibilidad. La forma de la cavidad ocular evidencia que poseía visión binocular, lo que aumentaba considerablemente su capacidad para evaluar con precisión las distancias a sus objetivos y atacar con exactitud. Esto no solo lo hacía un corredor rápido y fuerte, sino un verdadero estratega entre los depredadores del mundo prehistórico. Todas esas características creaban un mecanismo de caza tan complejo y eficiente que su peligrosidad para otras criaturas era impresionante. De esta manera, este dinosaurio, el velociraptor, era uno de los depredadores más dinámicos, inteligentes y mortales de su época. No solo se desplazaba a una velocidad alarmante, sino que también poseía habilidades organizativas, adaptaciones para manipular objetos y sentidos altamente desarrollados que lo hacían prácticamente invencible en la naturaleza. Su estructura corporal y actividad cerebral confirman que, a pesar de su pequeño tamaño, no era simplemente un depredador rápido, sino un estratega que utilizaba hábilmente todas sus ventajas para cazar y sobrevivir. En un mundo de depredadores antiguos, capaces de ser increíblemente peligrosos, con frecuencia se tiene la ilusión de que solo los animales de gran tamaño son verdaderamente letales y aterradores. Sin embargo, la realidad a veces está llena de sorpresas, y una de ellas es que el tamaño no siempre es el principal factor de peligro. Imaginen que incluso los seres más pequeños podían representar una amenaza mortal, capaces de superar en peligrosidad a sus enormes congéneres. Y justamente, hablemos aquí de una excepción a la regla que rompe todos los estereotipos relacionados con el tamaño. Nos referimos a los diminutos, aparentemente inofensivos, dinosaurios llamados Compsognathus. Estos pequeños antepasados de las aves modernas, a pesar de su tamaño diminuto, tenían la capacidad de convertir cualquier día en una auténtica pesadilla para sus víctimas. La escala de este pequeño depredador podría captar su atención,
ya que en apariencia realmente parecía un pajarito que, de alguna manera, se había convertido en un arma de matar. Aquí tienes a un dinosaurio cuyo nombre suena como salido de un cuento de hadas, pero que por su naturaleza era más peligroso que cualquier criatura grande. Entonces, ¿qué los hacía tan aterradores? Comencemos con que estos diminutos mortales nunca cazaban solos. Al contrario, los científicos han encontrado evidencia de que los Compsognathus se agrupaban en manadas, y no solo en grupos pequeños, sino en decenas, e incluso, según algunos datos, en cientos de individuos al mismo tiempo. Imaginen esta escena: un grito penetrante, cientos de criaturas corriendo por la superficie de la Tierra, a una velocidad de aproximadamente 40 km por hora, como pirañas acechando a su presa en aguas turbias. Esa cooperación los hacía increíblemente efectivos. En manada, se volvían mucho más peligrosos que cualquier depredador solitario. Todos estos pequeños depredadores tenían dientes que no solo eran afilados, sino que estaban especialmente diseñados para la máxima eficiencia. Cada diente se curvaba hacia atrás en aproximadamente 2/3 de su longitud, creando lo que se denomina un agrade perfecto. Esto significaba que, en cuanto los Compsognathus se clavaban en la carne de la víctima, era prácticamente imposible escapar. La carne permanecía firmemente sujeta hasta que decidieran soltar a su presa. Y no hay que pensar que podían simplemente empujar a un lado. Sus patas eran tan fuertes y potentes en proporción a su pequeño tamaño que podían saltar metódicamente y defenderse de cualquier obstáculo. Parecían tener habilidades de parkour que les permitían trepar árboles, rocas y otras cubiertas. Así describen la estructura de sus patas, muy similar a la de los deportistas modernos que practican parkour, solo que con dientes venenosos y una técnica dental creada por la naturaleza para matar. Lo más sorprendente era su nivel de inteligencia. Cuando hablamos de dinosaurios antiguos, generalmente nos imaginamos a brutales bestias que se mueven por instinto. Pero los Comps eran mucho más astutos. Su cerebro, en relación con su cuerpo, estaba bien desarrollado, lo que les permitía resolver rápidamente tareas tácticas, inventar nuevas formas de cazar y atacar. Eran mucho más listos de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras tú te devanabas los sesos pensando en cómo esconderte, estos depredadores sanguinarios ya trabajaban en grupo para rodear y acorralar a su víctima, bloqueando todos los posibles caminos de escape. Su estrategia de ataque hostil era tan elaborada que incluso los grandes dinosaurios no podían resistirse. Los mataban rápidamente, pero con eficacia. Toda la táctica consistía en prolongar el momento de la muerte tanto como fuera posible, haciéndola dolorosa y brutal. A veces daba la impresión de que disfrutaban del proceso, acercándose a la víctima y desgarrándola por partes. Pero si hablamos de verdaderos monstruos capaces de infundir miedo hasta el temblor, no hay que olvidar a los gigantes, que por su tamaño superaban a todo lo vivo. Imagínense que alguien tomara todos los rasgos más aterradores de los Comps y los aumentara hasta el tamaño de un edificio. Así serían los dinosaurios de los que ahora hablaré. Solo queda imaginar lo que sería enfrentarse a una criatura cuya longitud supera los 20 pies, lo que equivale a unos 6 metros en nuestra medida. Este antiguo depredador, que vivió en la época del Jurásico, podría ser el protagonista de cualquier película de terror. Era la encarnación de una potencia depredadora aterradora, porque su imagen parecía creada no para el cine comercial, sino para un guión de un verdadero slasher. Sí, estamos hablando del Dilocéfalo, un dinosaurio que era mucho más peligroso de lo que se muestra en las historias de ciencia ficción o en las películas. A pesar de que visualmente el Dilocéfalo no tenía una cresta llamativa en el cuello, y a diferencia de sus representaciones ficticias, no destacaba por una forma inusual del cuello o características extraordinarias, esto no significaba que fuera menos aterrador. Al contrario, en su realidad escondía esa misma amenaza espeluznante. La primera en tamaño, aproximadamente 20 pies, unos 6 metros. Este depredador fue creado como si los guionistas y diseñadores del mundo natural le hubieran asignado específicamente la tarea de convertirse en el asesino más aterrador. Se puede decir que su apariencia externa es el resultado de una evolución meticulosa que no solo creó un depredador, sino una especie de villano cinematográfico capaz de llevar a cabo el guión de una verdadera película de terror. ¿Qué hacía a este animal especialmente peligroso?
En primer lugar, su estructura. Un cuerpo poderoso y resistente que le permitía moverse con agilidad y rapidez, lo que le permitía atacar de forma sorpresiva y sin aviso previo. Quizás su aspecto más aterrador residía en su habilidad para usar una táctica de ataque que recordaba la maestría de un director en las películas de terror. En ese sentido, el Dilophosaurus no era solo un depredador, sino la encarnación de una época en la que incluso los dinosaurios más grandes temían dar un paso en su dirección. Sus dientes y garras se combinaban con una alta inteligencia y conocimiento sobre los movimientos de sus víctimas, transformándolo en un verdadero actor asesino, lamentablemente, increíblemente aterrador y despiadado. Tal era este dinosaurio, complejo, poderoso e inteligente, que más bien parecía una villana de un thriller, dejando tras de sí solo miedo y destrucción. Su imagen quedó grabada para siempre en la memoria de científicos y aficionados a los dinosaurios, como la encarnación del villano más aterrador posible, creado por la naturaleza y la evolución. Este dinosaurio cambió radicalmente nuestra percepción de los depredadores más antiguos. No era simplemente una criatura aterradora con dientes poderosos o garras afiladas. Sus huesos, especialmente reforzados, la disposición de sus músculos y su anatomía única indican que estaba equipado con armas potencialmente destructivas, capaces de infligir heridas mortales. Se puede imaginar a este depredador como un biónico vivo, que no solo golpeaba deliberadamente, sino que funcionaba como un potente mecanismo de impacto, capaz de partir huesos literalmente con una colisión. En ello no había nada de fuerza vacía. Todo indicaba que era una máquina de combate verdaderamente reforzada. Pero lo que lo hace aún más sorprendente son las características de sus articulaciones y extremidades. A diferencia de otros dinosaurios depredadores, el Dilophosaurus tenía una articulación de la muñeca extremadamente flexible, lo cual podría parecer insignificante a simple vista. Pero precisamente esa sutileza le daba una capacidad única: no solo sujetar y retener a la presa, sino manipularla con precisión quirúrgica. Hablamos de una criatura que podía, literalmente, mantener a su víctima inmovilizada sin darle oportunidad de escapar mientras se preparaba para su próximo ataque. Su brazo, o más exactamente, su extremidad anterior, no era solo un instrumento para sujetar, sino un auténtico arma, equipada con músculos y articulaciones especiales que le permitían girar, retorcer e incluso desgarrar a su presa con la misma facilidad con la que un humano puede desgarrar tela. La verdadera sensación de horror surge de la estrategia de caza de este dinosaurio. A diferencia de depredadores posteriores que dependían únicamente de su fuerza bruta de mordida, el Diplomosaurio empleaba una táctica conocida como corte y sangrado. Sus largos y curvados dientes estaban especialmente diseñados para causar heridas profundas que provocaran un sangrado intenso, no simplemente para romper huesos. El depredador no mataba a su presa de inmediato, más bien le infligía heridas y luego se escondía en una emboscada, observando cómo la sangre y el cansancio agotaban a su víctima. Todo esto se hacía con mucha precisión y meticulosidad. Para que la caza fuera aún más astuta e injusta, este depredador poseía una de las mejores visiones en condiciones de poca luz en el mundo. Sus enormes órbitas no solo adornaban su cabeza, sino que ocultaban unos ojos grandes, adaptados para cazar en la oscuridad. Ninguna iluminación débil ni rincones oscuros podían salvar a la presa, porque este dinosaurio tenía una ventaja muy importante: una excelente visión en condiciones de poca luminosidad. Aunque en las películas no podía escupir veneno como a veces se representa, la realidad era mucho más aterradora. No necesitaba nada extra, simplemente seguía a su víctima con paciencia, esperando a que se cansara y no pudiera seguir huyendo. Sin embargo, si crees que tal agresividad o táctica basta para impresionar tu imaginación, probablemente deberías escuchar acerca de otro monstruo que llamo el tren de ferrocarril con dientes. Y créeme, este nombre da una idea muy precisa de su naturaleza, porque ese depredador hace que la palabra imparable suene muy suave y moderada en comparación. ¿Estás familiarizado con esa imagen en cada película de acción donde aparece un personaje o fuerza que simplemente sigue implacablemente hacia su objetivo, sin importar qué? Esa fue exactamente la idea que representaba al Thoraxaurio. La diferencia es que este dinosaurio era mucho más aterrador que cualquier héroe de ficción.
No solo tenía masa y poderosos dientes, sino también extremidades fuertes y resistentes. Y créeme, esto es mucho peor de lo que parece a simple vista. En esencia, el tórax saurio era una manifestación genuina de la fuerza de la naturaleza, una encarnación viva de la idea de «no te rindas o muere». Sus extremidades delanteras no estaban simplemente para exhibición o por belleza. Estaban reforzadas con músculos poderosos, capaces de levantar y sostener cargas comparables con el peso de un automóvil. Los fósiles prueban que la fuerza de prensión de este dinosaurio era tan fuerte que podía competir con la fuerza de los gorilas grandes e incluso superarla. Todo esto creaba un ambiente en el que parecía que cada golpe o agarre suyo era el último para la víctima. Y si esto no es suficiente para provocarte una sensación de terror sereno, hay que destacar detalles importantes que lo hacen peligroso, literal, con cada parte de su cuerpo. Sus patas, bien reforzadas y equipadas con huesos de dedos robustos, le otorgaban una capacidad increíble para una rapidez intensa y potente, sorprendentemente rápida para su tamaño. Su cola fue especialmente diseñada para cumplir la función de una poderosa herramienta de impacto, con costillas, elementos de la columna vertebral y un sistema muscular que le permitían agitarla en el aire y asestar golpes de una fuerza espectacular. Y su cráneo tenía una estructura especial, una construcción resistente a las tensiones, que le permitía usar la cabeza como una especie de ariete. Todo esto lo convertía en un ser no solo peligroso, sino prácticamente invencible. Otra característica asombrosa era su distribución geográfica. Hemos encontrado fósiles de Torvosaurus en dos continentes distintos, América del Norte y Europa. Esto significa que fue tan efectivo y peligroso que logró dominar en varios continentes al mismo tiempo, convirtiéndose en el ápice de la cadena alimenticia. Su existencia exitosa y su capacidad para matar gracias a su superioridad lo convirtieron en un verdadero depredador en dos tierras completamente diferentes. Y, aunque sabemos bastante sobre él, sigue siendo uno de los testimonios más claros de cuán implacable, fuerte y adaptada a la supervivencia pudo ser la naturaleza hace millones de años. Vamos a explorar el mundo sorprendente y verdaderamente único de los dinosaurios, que asombra por su diversidad y características inconfundibles. Entre millones de seres que habitaron las tierras antiguas, pocos tenían la capacidad de ofrecer un nivel tan alto de protección y, al mismo tiempo, realizar ataques poderosos, lo que los convertía en guerreros imparables y protectores invencibles. En esta categoría, la excepción son aquellas criaturas cuyas dimensiones y fuerza eran verdaderamente gigantescas. Su número era tan reducido en comparación con la cantidad total de especies que, incluso desde una perspectiva moderna, podrían considerarse al menos asombrosas y a veces incluso aterradoras. Solo para ilustrar, se estima que no había más de unos pocos miles de estos poseedores de mecanismos defensivos potentes. Si alguien hoy intentara imaginar uno de ellos, recordando lo raro que es, seguramente comprendería lo sorprendente y destacable que resulta su capacidad de supervivencia. Lo más impresionante de estas criaturas es que no eran simplemente máquinas de destrucción sin cerebro, como podría parecer al principio. Investigaciones modernas, basadas en el análisis de la necesidad de áreas cerebrales grandes, relacionadas con el pensamiento estratégico y la resolución de problemas complejos, han demostrado que este dinosaurio tenía áreas cerebrales desarrolladas, responsables del análisis de situaciones y la adaptación. Es decir, no era solo una criatura fría y ciega que mataba por instinto. Por el contrario, tenía una mente desarrollada capaz de resolver problemas complejos y aprender de sus propios errores. Y aún más aterrador, podía recordar, si lograba sobrevivir en cierta medida a un primer enfrentamiento, muy probable, y en ese caso, su estrategia se volvía considerablemente más astuta y cautelosa, ya que al identificar los puntos débiles del oponente, podía volverse aún más peligroso en la próxima oportunidad. Su nivel de inteligencia era tal que podía adaptarse eficazmente a las condiciones cambiantes de la batalla, superando todos los obstáculos que se interponían en su camino. Esto lo convertía en una bestia asesina prácticamente invencible. Y si la mayoría de los depredadores prefieren dejarte al menos el derecho a una muerte digna, morir bajo sus dientes o garras, este dinosaurio realmente ofrecía toda una gama de maneras para arruinarle el estado de ánimo y la vida a su oponente. Su menú era bastante variado,
y cada uno podía encontrar en él algo que dejara una huella desagradable en su memoria. Ahora, si crees que la experiencia de un ataque ya es lo peor que puede suceder, espera y descubre el otro lado de la historia. ¿Qué pasa cuando tú no solo te defiendes, sino que también te conviertes en agresor? Sobre casos así trataremos a continuación, pues en el mundo de los dinosaurios existían criaturas especiales que convertían sus defensas en armas mortales, dignas de alabanza y de una horrorosa fama. Estos dinosaurios transformaban cualquier amenaza en su propia arma, y lo hacían con tanta maestría, como expertos artesanos, convirtiendo la amenaza en una masa ensangrentada, en un líquido fundido que se esparcía por el suelo. Comencemos con una formación conocida por los juegos y recuerdos. Un enemigo con un mecanismo de bloqueo de defensa altamente reforzado, que habitaba en los bosques y páramos antiguos. En realidad, era un dinosaurio cuyo cuerpo alcanzaba los 10 metros o más de longitud y cuyo peso era de aproximadamente 2 o incluso más de 2,5 toneladas. En la vida real, a semejante monstruo se le llamaba acorazado, una criatura que en nuestras historias y trabajos científicos figura como la auténtica armadura de los antiguos tiempos. Y si en la fantasía de tu personaje favorito de videojuegos hay una característica, el nivel máximo de protección, eso mismo podía decirse de este gigante antiguo. Su tarea no era solo protegerse, sino hacerlo de una forma mucho más excepcional. No solo podía soportar golpes, sino responder a ellos con interés y con una potencia capaz de destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Muchos piensan que esa protección es solo un caparazón grueso que cubre el cuerpo. Pero en el caso del acorazado, resulta mucho más interesante y complejo. Su armadura consistía en un sistema único, formado por placas óseas que estaban literalmente fusionadas con su piel, formando una capa resistente, similar a la armadura medieval, pero mucho más avanzada y con propiedades especiales. Este sistema denso permitía repeler ataques, incluso los dirigidos en un ángulo particular, como una moderna armadura de tanque diseñada para contrarrestar cualquier proyectil. En la práctica, ni siquiera los dientes de un Tyrannosaurus podrían atravesar tal protección, lo que ya evidenciaba la alta eficacia y el ingenio de esta coraza ósea. Sin embargo, el componente más impresionante de este dinosaurio era su armamento, una poderosa cola con una estructura de apoyo robusta. Imagina que al final de su cuerpo había una especie de plataforma de golpe, un martillo macizo y resistente, hecho de una aleación de huesos fuertes, cuidadosamente unidos a músculos poderosos. Tal cola era capaz de desarrollar una fuerza comparable al golpe de un camión pesado o maquinaria especializada en movimiento a más de 45 millas por hora, lo cual hoy en día se considera un logro inaccesible para los seres vivos. Esta palanca de destrucción podía caer sobre un enemigo con una fuerza terrible y una potencia destructiva capaz de romper cualquier hueso, incluso los de los depredadores más grandes y feroces, si estos se atrevieran a enfrentarse. Lo que resulta aún más sorprendente es que el Ankylosaurus tenía un sistema circulatorio de sangre muy elaborado, integrado directamente en su caparazón óseo. Gracias a esto, podía regular eficazmente su temperatura, evitando sobrecalentarse incluso cuando resistía con tensión en combates o se defendía de ataques. Su organismo era como un tanque vivo, capaz de luchar al máximo de sus posibilidades y mantener una temperatura estable incluso en los periodos más calurosos de la batalla. Esto hacía que fuera difícil dispararle, ya que no se podía simplemente esperar que se cansara o enfriara. Este dinosaurio fue diseñado para soportar combates prolongados y agotadores. Y lo más sorprendente de todo eran sus ojos. A simple vista, en cualquier ser vivo, los ojos parecen un punto débil, una vulnerabilidad, un objetivo fácil de atacar. Pero en este caso, todo era diferente. El tamaño diminuto de los ojos no los hacía débiles, sino que, por el contrario, los protegía. Los creadores de esta criatura previeron anillos óseos resistentes, de hasta medio pulgadas de grosor que rodeaban los ojos, y ni siquiera un golpe directo podía atravesarlos. Además, el cerebro, situado en lo profundo de su cráneo, estaba rodeado por una estructura ósea tan densa que, según los paleontólogos, en un principio se pensaba que era simplemente una roca o un bloque. Pero en realidad, este animal estaba tan bien protegido que ni un golpe directo podía dejarlo aturdido,
ya que su cerebro estaba rodeado por una cápsula ósea extremadamente sólida, que podría considerarse casi a prueba de golpes, un auténtico casco a prueba de conmociones. En cuanto a la táctica de protección o ataque, este dinosaurio contaba con opciones muy limitadas, pero estratégicas. La más evidente era atacar desde el frente. En ese caso, un golpe con la cabeza o un ataque frontal potente podrían convertirse en uno de los métodos más efectivos para atravesar su defensa, si alguien estuviera dispuesto a arriesgarse. Otra opción era atacar desde el lateral, usando un golpe en un ángulo determinado, con la esperanza de romper o sortear su coraza. Y al intentar encontrar un punto débil en la parte trasera, podía enfrentarse a la resistencia que le ofrecía su cola o sus sistemas defensivos. Por cierto, la forma más probablemente arriesgada era intentar rodearlo y atacarlo por detrás o por abajo, lo cual, por supuesto, era extremadamente peligroso, ya que el Ankylosaurus estaba equipado con un mazo en la cola capaz de infligir golpes mortales. Y quizás el enfoque más prudente e incluso posible era simplemente tratar de negociar o esconderse de otro modo, con la esperanza de que permitiera que se les perdonara la vida. Como pueden ver, el mundo de los antiguos gigantes está lleno de soluciones no evidentes y matices tácticos complejos, ya que cada criatura es una combinación única de mecanismos de defensa y habilidades ofensivas. Y precisamente en esto radica toda la esencia de su sorprendente estrategia evolutiva. Transformando sus debilidades en fortalezas y viceversa, estas criaturas antiguas crearon un sistema de protección y ataque de múltiples niveles que las hacía verdaderamente invencibles en sus condiciones. Uno de los dinosaurios que prefería no usar la armadura habitual, ni protectores como caparazones masivos, eligió un enfoque completamente distinto para garantizar su seguridad. En lugar de escudos pesados, decidió emplear una estrategia que podría parecer contraria a la lógica. No defensa, sino un ataque poderoso, ya que la mejor manera de protegerse era infligir al enemigo un daño tal que no se atreviera a volver a presentar resistencia. Y claramente esta idea le gustaba, porque seguía estrictamente el principio de que quien mantiene a raya al enemigo a distancia vive más tiempo. Este ser es un dinosaurio famoso que, desde sus primeros momentos, presenta una caparazón en forma de navaja suiza militar que alcanza los 30 pies de largo. No solo se protegía, sino que convertía cada enfrentamiento en una demostración de destreza, en un arte de combate que le permitía convertirse en uno de los animales más peligrosos y temidos en las tierras de la África salvaje de aquella era. Comencemos con sus famosas placas dorsal. No eran simplemente un elemento decorativo ni un medio para regular la temperatura corporal, como antes pensaban los científicos. Estudios modernos muestran que esas placas cumplían una función de sistemas de señalización temprana. Estaban llenas de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, lo que las hacía extremadamente sensibles, como sensores vivos, capaces de reaccionar a los movimientos más leves detrás de su espalda. Imaginen esto, como sistemas integrados de detección de movimiento, permitiendo detectar incluso los objetos o enemigos más discretos que intentaron acercarse sigilosamente. Estas placas eran mucho más útiles de lo que se pensaba anteriormente y funcionaban como sistemas de aviso vivos que protegían a su dueño. Pero esas no eran las principales armas de protección ocultas bajo sus pesadas placas. El verdadero foco de atención era su cola, y todos los científicos la llaman científicamente tamiz. De ahí proviene su enorme punta de cola. Sus espigas, majestuosas, como 4 grandes picos, no solo eran afiladas, sino que estaban diseñadas especialmente para infligir el daño más devastador imaginable. Cada espina podía girar ligeramente hacia un lado al ser golpeada, creando un efecto similar a golpes de una cuchilla gigante que dejan heridas prácticamente imposibles de cerrar. Se puede imaginar una escena masiva, como una afilada hoja de arma, que al penetrar y enrollarse dentro de la herida, causa un daño tal que el oponente probablemente perderá toda esperanza de sobrevivir. No era solo un ataque, sino un arte de destrucción que evidenciaba un talento evidente de la evolución. La creación de un arma capaz de complicar significativamente la vida de cualquier depredador. Además, merece destacarse otro aspecto importante de este sistema único. La evolución dotó al estegosaurio de una estructura de fémur especialmente desarrollada, lo que le permitía levantar la cola con facilidad y rapidez, lanzándola en un potente golpe en arco. Esto lo hacía similar a un golfista antiguo,
que golpea la pelota con maestría y precisión, solo que en este caso, lanzaba sus espinas con tanta fuerza que fácilmente podrían perforar la piel de cualquier depredador que lo habitara en su época. Además, a pesar de su peso considerable, que podía alcanzar aproximadamente 35.000 libras o unas 6.400 kilogramos, este animal podía girar casi en el mismo sitio, como un coche deportivo con respuesta rápida. Sus patas delanteras cortas, a menudo ridiculizadas por su aparente insuficiencia, se distinguían por una movilidad extraordinaria, permitiéndole realizar giros bruscos y maniobras rápidas. Como resultado, incluso un movimiento tan llamado golpe circular alrededor suyo era para él una acción sencilla y natural, como si fuera un jefe en un juego de ordenador, imposible de rodear desde cualquier lado. Lo más sorprendente era su punto débil, que según los estereotipos, era su cerebro sorprendentemente pequeño. Pero, honestamente, tener una circunferencia cerebral tan compacta y ser tan mortal en realidad demuestra una especie de genialidad evolutiva. Superar la protección creada por sistemas de detección en movimiento, placas masivas y espinas de cola potentes era casi imposible. Lograr acceder a su cabeza o a su cerebro vulnerable equivalía a intentar penetrar en un tanque bien protegido, donde la vulnerabilidad radica solo en su conductor. Se puede decir que está allí, pero resulta muy difícil alcanzarlo. Este es un ejemplo claro de que las llamadas puntos débiles en los megaterios probablemente sean solo una debilidad teórica, ya que alcanzarlos casi no es posible sin un esfuerzo considerable. De cualquier modo, tal dinosaurio era una verdadera obra maestra de la ingeniería evolutiva. Pero si el estegosaurio parece lo bastante aterrador y temible, otros de sus antiguos rivales y competidores superaban en poder y diversidad de armas. Por ejemplo, el siguiente dinosaurio con el que nos encontraremos podría representar una amenaza aún mayor. Llegó a nosotros desde una época en la que la lucha por la supervivencia se convertía en un verdadero arte, y su apariencia y armamento lo convierten en uno de los animales más imponentes y temibles de tiempos antiguos. De esto hablaré a continuación. Estas criaturas eran mucho más terroríficas de lo que parecen a simple vista, pues aunque sus huesos parecían resistentes, en realidad eran mucho más complejos y elaborados. No eran simplemente estructuras óseas densas, sino que poseían elementos internos amortiguadores, similares a los cuernos modernos en los colmillos, conocidos como sistemas de absorción de golpes. Estas construcciones internas estaban diseñadas específicamente para soportar numerosos impactos a alta velocidad sin romperse. Gracias a esta estructura única, estos animales antiguos podían mantenerse con vida incluso después de múltiples colisiones, como las que ocurrían durante batallas o ataques. Eran como torpedos blindados vivientes, capaces de soportar golpes mecánicos severos, lo que indica un alto nivel de desarrollo y adaptación para sobrevivir en entornos peligrosos. Sin embargo, precisamente esto es lo que preocupa a los paleontólogos e investigadores, ya que aún sigue siendo un misterio la manera en que estas criaturas se comportaban e interactuaban entre sí, causando insomnio y angustia en los científicos. Uno de los aspectos más sorprendentes es la fuerza de su mordida, que superaba incluso a las modernas máquinas hidráulicas de prensa industrial más potentes. Estos picos de formas inusuales no estaban destinados únicamente a consumir vegetales. Por su anatomía especial, podían ejercer una presión tan fuerte que podían triturar pequeñas rocas. Esto se confirma con hallazgos en excrementos fosilizados de Triceratops, en los que los arqueólogos encontraron partículas de rocas trituradas. Imaginen, para masticar minerales duros, este gigante era capaz de consumir piedras incluso en el desayuno. Surge una pregunta lógica. ¿Qué más podría hacer esta potencia con un ser vivo? Piensen en la fuerza destructiva de unas mandíbulas tan poderosas que pueden someter incluso a un enemigo en mitad de una pelea. Además, esa famosa gola de hueso, los cuernos en el cuello, en realidad no servía solo como protección. Su estructura única y su conexión con los músculos la convertían en parte de un sistema muscular increíble, que superaba en alcance a la mayoría de los ejemplares conocidos por la ciencia. Los modelos informáticos modernos muestran que estos músculos podían generar un torque tan fuerte que, por ejemplo, el Triceratops podía voltear fácilmente un pequeño vehículo o derribar a otro animal. En conjunto con los cuernos resistentes, capaces de absorber golpes,
Esto lo convertía en una máquina de combate biológica, un ariete vivo, capaz de desarrollar una fuerza extraordinaria y lanzar golpes devastadores. Se puede afirmar incluso que ese potencial formidable y su armamento temible lo convertían en un adversario tan peligroso como algunos robots de combate modernos. En cuanto a su comportamiento, estos animales eran seres sociales, agrupados en grandes manadas, y su estructura social no era un simple montaje en un cuadro. Por el contrario, los hallazgos paleontológicos indican que podrían haber actuado con una sorprendente coordinación, ocupando posiciones estratégicas y usando sus cuerpos masivos para formar barreras vivientes defensivas. En un grupo así, cada individuo desempeñaba un papel crucial, formando una armadura conjunta y creando una muralla infranqueable para los posibles depredadores. Sus cuernos, curvados hacia afuera, constituían un auténtico escudo militar, una protección que resultaba imposible de superar. ¿Puedes imaginar una columna militar antigua en la que cada soldado pesara como un camión? Quizá tu opción sería enfrentarte a su armamento formidable, o buscar vías de escape o soluciones diplomáticas, como intentar amistad mediante plantas y hierbas suaves. Es bastante lógico. Lo mejor sería llegar a un acuerdo y evitar el conflicto, ya que la postura de combate de estos animales haría que cualquier persona pensara en su propia seguridad. Por eso, en última instancia, si alguien dice que estas criaturas antiguas fueron creadas de otra forma o que pueden hacer frente tranquilamente al ser humano moderno, recuerda que dominaron la Tierra durante casi 150 millones de años. Durante ese tiempo, ninguna de las armas o tecnologías modernas pudo siquiera acercarse a su nivel de armamento y capacidades agresivas. Tu dispositivo más potente probablemente sea un smartphone, y en su caso, tenían armas que superaban varias veces cualquier desarrollo contemporáneo. Y si te detienes a pensar un momento, puedes concluir que ninguno de estos dinosaurios temía recibir un tropezón o una crítica en las redes sociales. Vivieron y dominaron en una época en la que no existían conceptos como ofensa en Internet. Para ellos, lo importante era sobrevivir y formar su imperio épico. Piensa, si tuvieras a tu disposición cualquier tipo de arma, ¿podrías enfrentarte a estas criaturas? ¿Quieres intentar combatarlas o evitarlas? O quizás sería mejor tratar de entender cómo actuarías en su mundo. No dudes en dejar tus pensamientos en los comentarios, compartiendo de qué manera intentarías vencerlas o hacerlas amigas de estos antiguos depredadores. Mientras reflexionas, te recomendamos encarecidamente ver el video que aparece en la pantalla, donde podrás encontrar aún más datos fascinantes sobre las criaturas salvajes, impresionantes e indiscutiblemente únicas de la era antigua.